El invitado que tenemos de hoy es un invitado de lujo. Es un invitado que de hecho no requiere presentación porque muchos de ustedes lo conocen. Pero déjenme decirles que además de ser un activista social, un divulgador espiritual y un experto en lo que es viajes astrales, es un excelente ser humano. Y hoy nos damos el lujo de tenerlo aquí para ti. Desde España y para el mundo, y para todos ustedes, Robert Martínez. Robert. Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación, también por tu programa y por la presentación que has hecho, que me parece muy divertida. Muy bien. Robert, la verdad es que me hacía mucha ilusión hacer esta entrevista contigo porque eres muy conocido y no solo por eso, sino porque has sido conocido por algo que es tan importante como lo es esta divulgación, todo esto que se está moviendo en este momento en el mundo y que todos estamos buscando una guía, alguien que nos diga de una manera u otra por dónde podríamos estar yendo para ir acomodando y ir sintiéndonos como más a gusto en medio de todo este caos. Tú sabes de lo que estoy hablando. En este canal tocamos mucho lo que es la ley de la atracción, ¿verdad? A mí me encanta lo que es la ley de la atracción, todo lo que tiene que ver con manifestación y todo este tipo de cosas. Pero también nos vamos mucho al plano espiritual. Así que esta primera pregunta que te quiero hacer es súper elaborada, pero tiene una razón de ser. Y esta primera pregunta es, según tu experiencia, ¿verdad? Y todo el conocimiento que has adquirido desde los 16, 17 años que estás estudiando astrología, ¿para qué y por qué hemos venido a este plano de tercera dimensión? Bien, desde mi punto de vista, porque claro, aquí no hay una notaría espiritual que pueda responder y dar fe de una manera fidedigna y al gusto de todos, pero desde mi experiencia hemos venido a aprender precisamente todo lo que está relacionado con el plano mental. O sea, la diferencia, por ejemplo, del cuerpo biológico de un animal que tiene que vivir sobre todo una experiencia fisiológica y sus aprendizajes están mucho más relacionados con la adaptación a la especie, con la acumulación de experiencias. Aquí en la tercera dimensión, la variable que proporciona el humano como diferencial al reino animal o vegetal es la esfera mental. O sea que primero es una serie de aprendizajes de tipo conceptual, de tipo intelectivo, de tipo de discernimiento. O sea que eso sería como el denominador común entre todos nosotros. Luego hay infinidad de matices. Cuando hablamos de cuestiones psicológicas, uno viene a aprender más la humildad, otro viene una misión de servicio, otro tiene una motivación más de trabajar la generosidad, pero siempre desde una perspectiva de la comprensión intelectual. O sea, a diferencia de en los planos sutiles de donde provenimos, aquí esos conceptos existen en contraposición a otros. O sea, existe la generosidad porque existe la tacañería, existe la humildad porque existe la vanidad, existe el servicio porque existe el egoísmo. Así que en un plano de dualidad, obviamente, los aprendizajes y las experiencias tienen que comprender los dos polos de la dualidad para luego, una vez que lo he comprendido, empezar a trascenderlo. De hecho, es un poco a eso a lo que hemos venido de manera genérica, a hacer un aprendizaje en la dualidad y en última instancia, y digo última instancia, cuando esos aprendizajes están más o menos integrados, trascender esas dualidades. Pero primero habitarlas, primero comprenderlas, conocerlas, conquistarlas y luego trascenderlas. Muchas veces cuando uno se adentra en un camino espiritual, quiere trascender antes de integrar, antes de incluir, antes de transitar. Pues mira, yo no quiero ni humildad ni hostias, yo ya quiero iluminarme. Digo, no va a funcionar así. Entonces, el aprendizaje que venimos aquí es una serie de aprendizajes cognitivos, intelectuales del plano mental, que pueden incorporar matices del plano emocional, que matices de todos los niveles psicológicos, pero en definitiva, esa sería la respuesta. Ok, entonces básicamente estamos hablando de que nosotros, como venimos de planos más elevados, cuando estamos allá en ese cielo, por decirlo así, ahí decidimos nosotros decir, bueno, quiero ser humano. Ahora, quiero que me corrijas en esto o me dé la razón, cualquiera de las dos cosas. Yo siento
que el ser humano, bueno, cuando somos seres espirituales, llegamos, firmamos un acuerdo, estoy hablando todo de manera figurada, firmamos un acuerdo, nos reunimos con las personas que vamos a tener algún tipo de relación en este plano y decimos, bueno, yo quiero ir a aprender tal y tal cosa, es como una universidad. Y aquí es donde quiero que me corrijas. Cuando caemos, ¿verdad? Por decirlo así, a este plano, pasamos por el velo del olvido, ahí cagamos. Ahí decimos, bueno, loco, che, devolvete. No, ya no puedo, ya caí y no me acuerdo de nada. Entonces, desde aquí es donde se empieza a fundamentar lo que es la creación. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros venimos de planos tan elevados en los que nosotros pensamos cualquier cosa, bueno, pensamos, estoy hablando en sentido figurado, sentimos pues cualquier cosa y se hace. Sin embargo, yo siento que la escuela en la que estamos aquí, y resueno mucho con lo que acabas de decir, es reconocer la emoción desde la base y empezar a construir desde ahí. Y vamos construyendo y vamos manifestando y vamos creando hasta que llega un punto en que ya llegamos otra vez arriba. No sé si así lo ves desde ese punto de vista. Sí, prácticamente se puede decir que lo suscribo al 100%. O sea, sí, funciona de esa manera. Y si acaso por ampliarlo o por agregar algún matiz que pueda ser interesante, ¿no? Sí. Pero sí, la base primero es de la creación el sentimiento. Como tú dices, en otros planos, la manifestación es instantánea, es inmediata. De hecho, eso casi se puede experimentar ya en los sueños. O sea, como realmente la manifestación, la creación, el cambio de escenario es prácticamente instantáneo. Uno siente y de repente se manifiestan acontecimientos congruentes, ¿no? La pesadilla es, cuanto más miedo tienes, la pesadilla más se perpetúa. Y en el momento que dejas de tener miedo, la pesadilla acaba. Con lo cual, hay una correlación perfecta entre sentimiento y lo que se manifiesta. ¿Dónde está la jodienda de este plano existencial? Precisamente lo que decía antes, en el cuerpo mental. Yo siento una cosa, pero pienso otra. Siento que querría tener este trabajo, pero pienso que no es para mí, porque no puedo, porque debería tener otro tipo de trabajo, otro tipo de vida, otro tipo de cuestiones. Hay una contraposición entre el sentir y el saber. Y ese saber normalmente es un saber impostado, inculcado desde fuera, fruto del adoctrinamiento, fruto del condicionamiento o fruto de un sistema de recompensa-castigo. Lo que yo siento y he manifestado abiertamente, normalmente es expuesto a una censura por parte del exterior. Y al final, al recibir tantos castigos, pues al final acabo negando mis propios sentimientos, acabo negando mis propias emociones. Hay un momento en que me disocio, pienso una cosa, siento la otra, y por lo tanto mi manifestación está torcida. Por eso el aprendizaje en este plano, como decía, tiene mucho que ver con el pensamiento. Aprender a gobernar el pensamiento y aprender a alinearlo con las emociones. Si soy capaz de alinear pensamiento y emoción siempre que se pueda, el nivel de manifestación que voy a generar va a ser muy fluido y muy congruente. Si no soy capaz de alinearlos, entonces va a haber constantemente divergencias entre lo que quiero y lo que me sucede. Exacto. Así que hay que aprender a gobernar el pensamiento. Y por gobernar puede ser un gobierno suave, un gobierno liviano, pero es un gobierno. Ahí es un acto de voluntad. La voluntad tiene que aunar como muchas piezas del tablero, y decimos corazón y cabeza por simplificarlo, pero sería corazón y cabeza tienen que estar lo más unidos posibles para que la manifestación se haga. Y por supuesto es así como se regresa a la naturaleza de los otros planos, habiendo incorporado la variable mental que no estaba antes. Se dice a algunos maestros, ¿no?, que cuando tú estás en un plano sutil y empiezas a hacerte preguntas existenciales, automáticamente encarnas aquí, porque has incorporado la variable mental y entonces caes en la materia. Wow. Para volver, tengo que conseguir, vamos a decirlo, o apagar esa mente o sincronizarla tanto con el pensamiento que al final sean indistinguibles. Entonces, cuando se deshace esa materia, esa mente, o se fusiona completamente con el sentimiento, entonces asciendes literalmente hacia otra dimensión. Imagínate, o sea, eso es un trabajo que requiere cierta práctica, obviamente. Y de hecho, eso es parte de esta segunda pregunta. Porque esta segunda pregunta es cómo podemos alinear nuestros cuerpos energéticos
de manera en la que podamos manifestar nuestra vida ideal, porque a final de cuentas no seamos más papistas que el Papa, como dice el dicho. Todos queremos una vida con opulencia, con abundancia, con todo lo que queremos, pues todo lo que nosotros definamos como éxito, porque el éxito es muy subjetivo. Pero ¿cómo podemos alinear esos cuerpos energéticos de manera en las que haya una conexión tan fluida en la que ya yo diga, bueno, voy a manifestar tal cosa y se hace? Vale, pues vamos a verlo, vamos a incorporar también lo que es el cuerpo físico, o sea, vamos a hacer cuerpo físico, mental y emocional, que es una simplificación porque el mental se podría dividir en muchas partes, el físico también y el emocional también, pero por hacerlo sencillo. Realmente tengo que aprender a reconocer todos mis instintos, tengo que reconocer todos mis mecanismos mentales y tengo que conocer muy bien cómo reacciono emocionalmente ante los sucesos. O sea, tengo que saber cómo es mi manera de sentir, mi manera de pensar y mi manera de responder instintivamente frente a las situaciones. No tengo que reprimir nada, no tengo que contener nada, pero sí que tengo que aprender a redirigir. O sea, tú has dicho antes algo que me ha parecido interesante recalcar. Todos queremos vivir con un cierto nivel de opulencia. Digo, sí, nuestro cuerpo físico necesita de ventajas, necesita de ciertos placeres. Cada uno en un nivel o en un grado más o menos alto, pero todos necesitamos cierto nivel de confort y cada uno de nosotros define el confort de una manera determinada. Para uno la opulencia a lo mejor es tener muchos libros en una biblioteca, para otro es poder degustar manjares, para otro es tener unas relaciones sexuales satisfactorias, para otro tener un buen colchón donde dormir y para otros vivir en una casa en la playa. Y seguramente podemos hablar aquí ad infinitum de todos los deseos que tendría cada uno. Sí. Pero básicamente tengo que primero que reconocerlo. Ese ejercicio de honestidad intelectual normalmente no se hace. Y como normalmente no se hace, uno no sabe realmente lo que quiere y no ha conseguido entrar en un equilibrio entre lo que quieren mis instintos, lo que quiere mi mente y lo que quiere mi cuerpo emocional, se produce esa disociación. Pero pongamos que se ha hecho. O sea, que yo realmente, hostias, sí, conozco mis instintos, soy una persona territorial y tal, vale, pues perfecto. Ahora, los instintos nos llevan a unos objetivos. Yo quiero cosas a nivel mental, a nivel instintivo y a nivel emocional. Y entonces ahí, cuando empieza la educación es, vale, ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo? ¿Cuál es la manera más inteligente de conseguirlo? Y ahí es cuando entra el aprendizaje del cuerpo mental. Cuando una persona se deja simplemente llevar por los impulsos, o sea, reconozco mis instintos, pero los dejo al natural, no consigo los resultados que quiero. Quiero opulencia a nivel, por ejemplo, gastronómico, empiezo a comer como un cerdo. Entonces me pongo muy obeso, me encuentro mal físicamente y hay un momento en que dejo de disfrutar del alimento porque no lo estoy contrastando. Con lo cual, tengo que reconocerlo y luego tengo que encauzarlo. Así que cuando uno conoce lo que es y aprende a dirigirlo, a armonizarlo, a llegar a un acuerdo entre el instinto, la mente y la emoción, entonces es cuando uno empieza realmente a construir y a alinear su vida de una manera prácticamente perfecta. Todo empieza a situarse y a funcionar de una manera armoniosa. Normalmente hay una división interna y esa división puede estar en muchas partes. Claro, es sobre todo porque uno no se reconoce a sí mismo. Se puede decir que la mayoría de las personas actúan de un modo muy cortoplacista. Me dejo llevar por una emoción del momento, por un pensamiento del momento, por una sensación del momento. En lugar de simplemente reconocer la sensación, digo, sí, siento esto. Digo, vale, pero ¿qué debería hacer con ello? Ese momento de pausa para preguntarle a mi cuerpo mental qué es lo apropiado que hacer con eso, eso normalmente se salta. O sea, la persona que se define como emocional o instintiva, se salta la mente. Digo, no te la puedes saltar. Ok, ¿no? Ok, perfecto. Lo que buscamos es alinearlos todos. Vale, perdón, si querías decir algo. No, es que me resuena mucho porque, mira, Robert, qué curioso, cómo últimamente se le ha estado dando tanto énfasis a lo que son las gratificaciones inmediatas, que era lo que me acabas de decir con el pensamiento, con las emociones que son básicamente a corto plazo. Y es curioso porque si te pones a ver, todo ha ido en dirección a lo que son gratificaciones inmediatas que a nivel cuerpo liberan una gran cantidad de dopamina por el hecho de que yo quiero algo y
lo tengo casi que a la mano. Agarro mi celular y desde ahí puedo, desde pedir comida hasta ver una serie. Yo me acuerdo en los 80s y 90s, yo soy de los 80s, que si tú escuchabas una canción y iba por media canción, y uno, mierda, yo quería escucharla toda. O prendías el televisor un sábado por la noche y ya la película que querías ver ya estaba comenzada, iba más de la mitad. Y uno, entonces no No, existía la gratificación inmediata. sí, solo un inciso. Recuerdo también cuando mi hermano, cuando nos compramos un videojuego, pues ibas a la tienda y había 5 juegos donde escoger. Y ya está, y te comprabas el que había en la tienda, ¿no? Había un catálogo ahora ilimitado, no, había 5 juegos y bueno, escoge uno, tienes presupuesto para uno. Pues. Exacto, exacto. Entonces, todo eso nosotros que crecimos en esa generación que siento que es un poco más fuerte que la generación actual, no me lleves allá, no quiero hablar de eso, pero, pero nosotros no vivimos de esas gratificaciones inmediatas, que hoy quieres ver una serie, te vas a Netflix y la ves toda completa y la vuelves a ver y la ves al revés y al derecho y como te dé la gana. Lo mismo con la música, lo mismo con la comida, lo mismo con incluso con las citas, ¿verdad? Si quieres conocer a alguien te vas a Tinder y consigues a la persona y listo. Tanta gratificación inmediata produce en el cuerpo ese derroche de dopamina, el cual a largo plazo nos hace sentir que ya nada nos llena, porque esa dopamina ya es demasiado lo que tengo, no hay espacio para más. Entonces, desde el punto de vista emocional, yo ya no me emociono, ya nada me sorprende, ya todo es aburrido. Sí, lo tengo todo a la mano, qué pereza. ¿Entiendes? Entonces, desde esa perspectiva, te doy mucho la razón con lo que me acabas de decir, en el que esa emoción nos la estamos brincando y nos estamos brincando ese aspecto de mente, el aspecto de pensar, el aspecto de analizar la emoción. Nos estamos volviendo seres meramente instintivos y emocionales, casi que como, no quiero decir la palabra, pero como muy animal, ¿me entiendes? Y eso es lo que ha buscado, bueno, ya sabemos quiénes, ¿verdad? Los que dominan este planeta, porque buscan que nosotros sigamos encerrados en ese círculo vicioso. Entonces, ahí es donde yo digo, muchas veces no manifestamos lo que queremos en la vida porque no nos damos el permiso, y esto lo repito mucho en mi canal, no nos damos el permiso de sentir la emoción y de vivirla, de experimentarla, de verdad tomarnos el momento para regocijarnos en la emoción. ¿Por qué? Porque hay una serie en Netflix que está muy buena y quiero ir a verla. Yo ahí agregaría también otra cosa más y es completar la polaridad. Antes hemos hablado de polaridad, ¿no? Entonces, esos chutes de dopamina que vienen con poco esfuerzo significan que en esas situaciones nosotros nos estamos colocando en un polo femenino, en un polo receptor. O sea, yo tomo el móvil, es decir, me cuesta muy poco, el móvil no pesa nada, es decir, lo enciendo, tarda poquísimo en darme la respuesta. Entonces, yo ahí mi papel masculino es mínimo. No Sí. tengo prácticamente que hacer ningún esfuerzo, no tengo que hacer ningún tipo de superar ninguna traba Es para cierto. conseguir esa respuesta, ¿no? Lo mismo antes, ese ejemplo que ponías de la música, ¿no? Pues antes si querías encontrar una música, pues a lo mejor te pateabas todas las ciudades hasta que encontrabas una tienda de música en la que había un cassette que te daba esto. O sea, te Sí. permitían utilizar la energía masculina. Ujú. Cuando hablamos también de Exacto. debilidad, significa que hay una saturación de placer en lo femenino, es decir, nos hemos colocado en una posición excesivamente femenina Claro. respecto a la tecnología. No digo respecto a otras cosas de la vida, pero respecto a esa cuestión estamos muy desequilibrados y estamos en esa fase femenina. Cuando nosotros buscamos la felicidad, tiene que haber un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Por eso cuando nos montamos Sí. misiones de vida, cuando nos ponemos metas importantes, ahí que se movilizan otro tipo de emociones. Tengo miedo a fracasar, Ujú. miedo a no hacerlo bien de una manera o de otra, miedo a los tipos de obstáculos que me puedan venir. Y entonces, cuando yo venzo ese miedo, como he movilizado una energía yang muy fuerte, la conexión con el yin también es mucho más fuerte. La gratificación es muchísimo más poderosa, mucho más duradera y me genera mucho más crecimiento que Eso. cuando simplemente recibo
recibo y recibo. Exacto. Si yo también he dado en equivalencia, lo que recibo tiene mucha más potencia, mucha más duración y no me vuelvo tan adicto. Porque digo, bueno, entre aventura y aventura, y voy a dejar un poco de espacio porque no puedo absorber tanto. Exactamente, es buscar ese equilibrio entre, estamos hablando de la ley de género, que es una de las leyes del Exacto. Kybalión, la ley de género en la que todo tiene su polaridad masculina y femenina. Y créeme que he intentado verlo desde ese punto de vista, pero nunca lo había escuchado de un experto como tú y desde esa perspectiva. Entonces me resuena mucho y es cierto. Es más, mira que ahora también, y esto va, bueno, por dicha la gente que ve mi canal es gente con mente muy abierta y muy inteligente y van a entender bien lo que te voy a decir. Se ha feminizado mucho todo, todo. Entonces, aquí no estamos hablando de quién es más mujer o más hombre, no. Estamos hablando de en sí todo. Me estás hablando de la tecnología, ¿verdad? También toda esta influencia. Uno de los ejemplos más claros que vi muchos memes al respecto es que habían dicho que quién era el hombre más sexy del mundo y estaba entre Henry Cavill y un chico de estos grupos coreanos de BTS, creo que era. Y ganó el chico de BTS. Y y lógico, pues ves a Henry Cavill, que es un hombre grande, ¿verdad? Cuadrado, con facciones muy masculinas. Y ves al chico de BTS, que es un chico finito, ¿me entiendes? Algo como Femenino. más... Ajá, exactamente. Y vi un comentario en el que decía eso. Se está perdiendo la masculinidad en el aspecto social, en todo lo que nos estamos moviendo. Y siento que va dirigido a eso. Ambas energías tienen que estar en equilibrio. Pero siento que sí, tienes toda la razón en cuanto a ese pequeño desequilibrio que estamos experimentando en estos momentos. Pero Claro, bueno, al infantilizarse la sociedad o incluso al colocarnos en la posición femenina, porque ya no es ni siquiera feminizarnos, es colocarnos en una posición pasiva respecto a la vida. Y al ajá, colocarnos en una posición pasiva, cuando nos toca ser activos, no sabemos qué empezar. O sea, no sabemos ni cómo empezar, ¿no? El niño que tiene pereza, que no quiere hacer nada, bueno, porque se ha acostumbrado a estar en el polo femenino. Y si sí, realmente no ha tenido retos que sean estimulantes, hasta cierto punto es comprensible que no quiera. O sea, si sí, todos los retos que le propongo son aburridísimos, el exacto. incentivo es una basura, o sea, si tú no le pones realmente misiones que sean interesantes y que sean gratificantes, pues tengo por aquí dosis de dopamina fácil. Y por otro lado, tengo retos que son una porquería. Pues entonces, ¿qué pasa? Bueno, incluso a muchos chicos o jóvenes ahora digo, a ver, mira, pues soy un chico heterosexual. Si intento entrar con mujeres, prácticamente me pueden denunciar por todo tipo de leyes de género que hay ahora. Y Ujú, por otra parte, tengo pornografía gratis sin parar. Pues hay un momento que pues, yo no quiero estar con mujeres. Porque exacto. puedo tener una gratificación aquí como muy rápida y sin embargo lo otro es un problema. Digo, entre que estas ya son todas feministas y no quieren saber nada de los hombres y las pocas que hay me pueden denunciar si les miro mal o lo que sea, digo, pues no quiero estar con A mujeres. eso vamos. Exactamente. Se está, bueno, estos cabrones que están manejando todo este plano de tercera dimensión, lo están haciendo bien de una manera u otra, atacando la, la generación en la que estamos viviendo ahora. Siento que la generación de nosotros puede ser como las de las Bueno, últimas creo, más creo que lo fuertes. has dicho muy bien cuando he hecho generación, porque es también esa ley de equivalión del género, ¿no? También por eso digo la generación. Se llama la ley de Exacto, la generación, del masculino y el femenino, por eso digo que exactamente. muy bien dicho. Y mira que ahí donde se va uno dando cuenta de todos los movimientos, todo este tipo de primados negativos que se nos están inculcando, ¿verdad? Detrás del escenario. Eh, un saludo para Enrique también del canal Justo, bueno, Exponiendo la Verdad, también que lo queremos bastante y que ayuda mucho. Entonces, tenemos este pequeño detalle en el que no llegamos a manifestar nuestra vida, ¿verdad? Ideal, porque nos estamos yendo mucho por ese lado femenino, en el que todo es gratificación inmediata, todo está aquí, todo, ¿me entiendes? No existe esa fuerza masculina que me lleva a tomar acción, a planear, a analizar la mente, lo que es
lo que me va a ayudar a hacerlo tangible. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, Robert. Con toda tu experiencia, con todos estos años de experiencia que tienes desde muy chico, ¿qué has tú manifestado en tu vida? Muchísimas cosas, son muchísimas. Claro, desde cuestiones más básicas como el piso en el que vivo ahora estaba escogido completamente a mi medida, la pareja que tengo, por supuesto, el trabajo que tengo, todo lo que estoy haciendo a nivel divulgativo está completamente manifestado. Puedo decir que las habilidades más parapsíquicas también están manifestadas. O sea, yo quería aprender a canalizar, quería aprender a hacer proyecciones astrales. Sí. Todo eso fue decretado, se hizo todo el trabajo interno para desarrollar y desplegar esas habilidades que estaban latentes, pero que no estaban lo suficientemente bien desarrolladas. Lo que es aprendizaje de hacer sanación. Y Sí. bueno, todo mi proceso de divulgación en el cual estoy llegando a muchísima gente, eso para mí es una manifestación totalmente buscada y proyectada en cuanto nos encerraron. O sea, cuando nos encerraron, dije, vale, pues este mensaje que tengo o la cantidad de mensajes que quiero transmitir al mundo como réplica a lo que para mí era un movimiento de los controladores muy agresivo e inaceptable, Sí. pues toda esta difusión y el llegar a cuantas más personas mejor, subirles el ánimo, subirles la energía y conseguir rebotar y hacer una resistencia fuerte, pues eso se ha manifestado y fue buscado siguiendo pues toda la metodología de creación de realidad o siguiendo todo lo que considero que es imprescindible a nivel de coherencia interna para llegar, y todavía no hemos acabado, es decir, que quedan muchas cosas, ¿no? Incluso las participaciones ocasionales que tengo, vamos a decirlo, en manifestaciones y demás, eso también está completamente decretado. Eso es algo que ya había proyectado en la mente y que poco a poco se va manifestando, y todavía quedan cosas por manifestar mucho más importantes y de mucho más impacto, pero que esas ya las veremos más adelante. De todas formas, siempre recomiendo no explicar nunca los detalles en público. Sí, sí, exacto. Eso es algo Por que eso digo, yo también digo. hay más, pero ya lo veréis. Sí, me imagino, me imagino. Obviamente que siempre te estamos siguiendo. Hay muchísima gente en mi comunidad que te sigue, que se pusieron muy contentos cuando sabían pues que íbamos a estar haciendo esta entrevista. Decime una cosa, Robert, ¿alguna técnica en especial que utilices? Tú dices, bueno, me gustaría tener pues tal cosa o conseguir tal cosa. ¿Alguna técnica en especial que utilices para conseguirlo, así como más puntualmente? A ver, más que una técnica, es una manera de pensar. Por eso digo que lo más importante es el pensamiento. Realmente, Okay. con decretar es suficiente. Y ahora pongo las comillas o los matices. Sí. Si uno decreta bien, significa que a un nivel energético, emocional, a un nivel de dirección, ya va todo en la línea correcta. Es decir, que solo realmente con sentirlo, con decretarlo y con no poner ningún tipo de obstáculo, ya funciona. Okay. Pero claro, normalmente hay montones de obstáculos a lo que llamamos sistema de creencias. Entonces, el pensamiento que tenemos, la manera de pensar, todo el adoctrinamiento social, eso es lo que nos frena. Así que más que una técnica sería lo que he estado trabajando durante años, y lo que creo que me he diferenciado más del resto es en entrar muy profundamente en el sistema de pensamiento para reexplicar todas esas verdades a medias